Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor de la Madre caminemos este tiempo. Le doy la bienvenida. Hoy es lunes de la primera semana de Adviento. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. A medida que leía la carta, el rostro del califa Gersham se encendía de ira, porque le parecía inconcebible que Juan Damasceno, su tesorero y hombre de absoluta confianza, fuera capaz de ofrecerle en bandeja de plata el reino de Damasco a su enemigo, el emperador bizantino León III, apodado Isáurico, al que le prometía abrirle las puertas de la ciudad para que entrara y la arrasara. Entonces lo mandó a llamar, y cuando lo tuvo en su presencia le recriminó el hecho de que, por ser el único cristiano que formaba parte de su círculo íntimo y tenía acceso a sus secretos y a los del Estado, su traición era más dolorosa y por lo tanto merecía la pena de muerte. Damasceno proclamó su inocencia y le señaló que los rasgos de su letra diferían de la sutil falsificación. Ante estos argumentos el califa empezó a dudar, pero como soberano no podía retractarse y optó por conmutarle la pena de muerte por la amputación de su mano derecha con la que supuestamente había escrito la misiva. Esa misma tarde se la cercenaron y le concedieron la gracia de guardarla, lo cual hizo con mucho cuidado Juan Damasceno, quien milagrosamente había perdido muy poca sangre y pudo regresar por sus propios medios a casa, en la que se encerró a orar y a pedirle a la Santísima Virgen que le ayudara a demostrar su inocencia. Y cuenta la tradición que al instante la mano se adhirió al brazo sin que quedara huella alguna de la mutilación, y al otro día compareció ante el califa Gersham, que al ver probada su rectitud mediante ese prodigio, le pidió perdón, le ofreció los más altos cargos, honores, y que todo lo que deseara se lo concedería. Juan Damasceno aprovechó para cristalizar su viejo anhelo de dedicar su vida a Dios en el silencio de un monasterio, y el compungido monarca tuvo que aceptar su solicitud sin chistar. Juan Mansur, nacido en Damasco en el año 776, era hijo de Sergio Mansur, quien pese a su condición de cristiano logró escalar a la posición de ministro de las finanzas del califato de Damasco, gracias a su probidad, transparencia y a su acendrada piedad, lo que de hecho le concedió la libertad suficiente de educar a su hijo con los mejores preceptores, entre los cuales un viejo y sabio monje llamado Cosme, que se encargó de su esmerada formación religiosa y lo convirtió en un hombre devoto, de oración constante y notable erudición sobre sagradas escrituras. Pero tras la muerte de su padre, Juan Damasceno, nombre con el que ya se le conocía y que es el gentilicio de los nacidos en Damasco, heredó su cargo de ministro de finanzas, en el que demostró su capacidad administrativa y una honestidad a prueba de todo. Esa dignidad y sus vastos conocimientos le permitieron enfrentar con autoridad moral y sólidos argumentos los ataques de León Isáurico contra la Iglesia Católica y sus fieles, que rendían culto a las imágenes de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen. Entonces, el iconoclasta emperador bizantino, cuya persecución no podía alcanzar a Juan Damasceno por ser un dignatario extranjero, quiso hacerlo caer en desgracia con el califa Gersham, enviándole la carta con su firma falsificada, pero no logró su cometido. Una vez liberado de sus obligaciones, Juan Damasceno repartió todos sus bienes y posesiones entre los pobres y se retiró a un monasterio en Palestina, en el que se dedicó a orar, a ayunar, a llevar una vida muy austera y a recopilar, sistematizar y resumir los escritos de los doctores de la Iglesia con un lenguaje tan simple que puso esos conocimientos al alcance de todos. Pero de su propio cuño escribió relevantes obras, entre las que se destacan La fuente del conocimiento, que compila las teorías de los grandes teólogos de la antigüedad; Introducción elemental a los dogmas, que es un tratado filosófico, fuente de consulta de los teólogos de todos los tiempos; Exposición y declaración de fe, que es el conjunto de las verdades fundamentales de la fe católica; el libro de las herejías, en el que reúne, describe y analiza
las 108 herejías que habían surgido desde los comienzos del cristianismo y hasta sus días. Inmerso en esos estudios escritos, pasó la mayor parte de su vida monacal como simple monje, hasta que al final de sus días, por petición expresa del patriarca de Jerusalén, fue ordenado sacerdote y continuó escribiendo hasta su muerte acaecida en el año 749. El Papa León XIII lo declaró doctor de la Iglesia el 19 de agosto de 1890. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Damasceno que nos defienda de la mentira y la calumnia. Dispongamos nuestro oído, la mente y nuestro corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos desde el 5 hasta el 11. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y al otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Por supuesto que para poder comprender cada una de estas interpretaciones debemos ir a la lectura propuesta por la liturgia para el día de hoy. Estamos en el final de los días en que se debe dejar atrás el pecado, la arrogancia, el odio, la oscuridad, porque llega una vez más el momento de celebrar la llegada de la luz que iluminará la oscuridad del corazón del hombre. Esta luz, que es el Señor, nos llama a prepararnos en torno a la espera de su llegada en el pesebre, para que celebremos en familia la paz que se escapa a los intereses de los poderosos. Desde el día de ayer iniciamos la liturgia del Adviento, un tiempo de preparación para disponer un lugar digno para la llegada del Mesías. Reflexionando el profeta Isaías, el profeta de la esperanza, al que nosotros llamamos Yahvé es salvación, es decir, Isaías, quien su ministerio profético lo realizó en el reino de Judá durante las monarquías de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Estamos frente a una profecía casi idéntica del profeta Miqueas en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, exaltando la ciudad de Sión, Jerusalén. Sión es la monarquía de David con todo el aspecto físico y material de Jerusalén. Sión es su casa y Jerusalén será lo santo, lo espiritual, el lugar del templo, la sede del Sanedrín. Sión siempre debe estar unida a Jerusalén. Será entonces el templo, el lugar donde confluirán en algún tiempo todas las naciones de la tierra para establecer
un reino de paz. La visión de Isaías en la primera lectura puede hablar del final de Jerusalén, pues ha llegado el Mesías. Con la llegada del Rey, todas las naciones confluirán a Jerusalén a escucharlo y seguirlo por el camino propuesto, la ley del amor. Se convertirá en mediador en medio de las guerras, pues su nombre, Yahvé, es su Salvador. Dios lo salvó de la muerte para convertirlo en Salvador de todo aquel que crea en él. Con su presencia llegará la paz. Las armas conseguidas para la guerra se fundirán para construir herramientas y producir y preparar la tierra y disponer la tierra para que ella produzca. Importante, es necesario dejarse guiar por el Señor. Ante esta propuesta le respondemos al Señor con el Salmo 121. Desde ya el salmista, en el Salmo 121, saluda a la ciudad de la paz, Jerusalén, ciudad de la teocracia, llamado canto del peregrino. Medita la importancia de dirigirse al templo de Dios. El cristiano siente igual semblante cuando se dirige a la iglesia, su madre. Hoy la comunidad canta para dar entrada al presidente de la gran asamblea litúrgica para celebrar el nombre de Jesucristo resucitado, quien trae seguridad en la permanencia de su templo y en su fidelidad. Se acude para llenarse de quien es la paz, para ser constructores de concordia y desearle a todos sus semejantes estar bien. Desde ya, iniciamos un nuevo camino de la mano de Dios para alimentar y fortalecer la vida espiritual, para caminar un nuevo año más de vida en el espíritu de vida. Se clama a Dios que en este año nuevo sea Él mismo construyendo un muro que nos cuide del pecado y de las acechanzas del mal y de los enemigos que nos alejan de alcanzar el verdadero anhelo de santidad. Después de haber contemplado y meditado la vida pública de Jesús, la liturgia invita a todos los bautizados a continuar en este caminar de la práctica de las acciones contundentes de la misericordia, porque Jesús es todo misericordia. El Salmo 121 es un cántico a la ciudad de Dios, porque es allí en donde se reúne la comunidad del Señor en el templo para unirse a Jesucristo y su mensaje. Esto es hacer parte de la iglesia, estar comprometido y trabajar en ella. ¿Quién se puede alegrar cuando vamos al encuentro con el Señor? No solo vamos a escuchar a Dios que nos habla, ni tan solo a alimentarnos del pan de vida, sino lo que vamos a realizar es lo que más alegra al hombre, al cristiano, al creyente: servir a los hermanos. Nadie produce más alegría que donarse, morir para que otros vivan. El Salmo 121 celebra esa alegría que siente el cristiano cuando se propone ir al templo a encontrarse con su Dios. Dichosos son quienes trabajan, quienes viven, quienes se reúnen en la casa del Señor para cantar las alabanzas de la resurrección. Ahora cantaremos las alabanzas y clamaremos la venida del Señor, que viene a consolidar la iglesia con su espíritu vivificado. En el contexto del anterior relato, se canta el salmo que hoy nos propone la liturgia, un cántico celebrando a Jerusalén, su paz, su regocijo, su acogida. En la introducción, el peregrino expresa su alegría de entrar en Sión. El salmista reconoce la grandeza de la ciudad y del monte, un lugar importante que administra justicia. Y por último, la preocupación por la paz y la prosperidad de Sión. Alegrémonos entonces por el encuentro con nuestro Dios,
Pero alegrémonos más porque trabajamos para que muchos sientan la misma alegría de encontrarse con su Salvador en la casa del Señor por todos los siglos. La propuesta del Evangelio. La propuesta para este tiempo especial es el evangelista Mateo, hoy en su capítulo 8. Vamos hacia la llegada del Salvador y el relato del evangelista muestra cómo todos están llamados a acercarse a Él, a Jesús, a encontrarlo, a adorarlo y celebrar la fe de la salvación por el reino de los cielos. El oficial romano, con sus cualidades de resistencia, templanza y mando, que regía una centuria de cerca de 80 hombres, se acerca a Jesús para pedir una ayuda que él no puede resolver si no es con el apoyo de Dios. A pesar que este Mesías, según las Escrituras, es para los judíos, el Evangelio muestra cómo está dispuesto para todos, incluyendo para los idólatras, como le ocurre al centurión. La clave de la salvación es la obediencia. Y admite el autor que el banquete final está preparado para todo aquel que haga justicia en el mundo. Yo también vivo bajo disciplina, dice el centurión. El hombre gentil del Evangelio, que tiene a cargo cerca de 80 hombres, le pide a Jesús: basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. El hombre solo desea el favor de Dios para una persona que está a su cargo y estima demasiado. Ella está a punto de morir. El hombre conoce que la cultura judía no entra en casa de gentiles para cuidar la norma de la impureza, pero su fe es grande. Fe que solo aparece en quienes tienen lejos la norma escrita, pero tienen a su Dios en su corazón. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe en el Señor que nos salva? Para el centurión, Jesús es la esperanza. Es la posibilidad para alcanzar la bendición de Dios. Pues les recuerdo que estamos en la semana de la esperanza. Eso significa el primer cirio que hemos encendido el día de ayer en medio de la oscuridad, del caos, del dolor, de la incertidumbre, porque nos estamos disponiendo para quien va a venir, para quien nos va a nacer. Él es la esperanza para todos, para buenos y para no tan buenos. Para todos un feliz día. El Señor nos colme de su alegría y de su paz, y a fortalecer la virtud de la esperanza. Bendiciones. Hoy quiere cantar por ver 3 luceros brillar. Con María esperamos al niño con alegría. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor de la Madre caminemos este tiempo.